Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de Love in the Air, capítulo 13, basados en el libro. Pai, tú le hiciste esto a mi novio, ¿verdad? Gun, no. Ay, me provocó este bastardo, me provocó. Gun, trató de defenderse lo mejor que pudo, pero no podía luchar contra la fuerza del gran hombre enojado. Cuanto más excusas pone, Pai se enoja aún más. Solo le importa hacerle sentir mucho más dolor del que Sky podría sentir. Peach, ¡para! Peach entró y lo alejó de su amigo, pero en ese momento un puño golpeó su mandíbula y fue la oportunidad para que Gun se apresure a tomar el teléfono móvil y lo levante en el instante en que Pai se dio la vuelta nuevamente. Gun, tienes que creerme, este bastardo es mucho más pervertido de lo que piensas. Gun abrió la imagen y se la intentaba mostrar a Pai. La foto hace que Pai se congele de inmediato y le arrebatara el teléfono para ver claramente la imagen. Gun, ¿ya ves? ¿Ya lo ves? Sky es un pequeño pervertido. Él mismo me invitó. Con esa evidencia, ¿quién no lo creería? Pero Pai no solo tira el teléfono móvil. Pai también lo pisotea con la punta de su zapato hasta que se rompe. Luego sus ojos vuelven la atención hacia Gun nuevamente, y su boca dijo con una voz despiadada: Pai, a ese idiota te lo daré, pero de este bastardo me encargaré yo mismo. Gun, ¡ah! No solo fue su ceja, Pai también agarró la cabeza de Gun y la golpeó contra la pared, ignorando el sonido de las maldiciones, las súplicas para que se detuviera y la confesión que decía que él hizo todo, que Sky no lo provocó, que él fue quien le dijo al supervisor que le avisara a Rain, que él mismo lo planeó todo, pero cuanto más escuchaba Pai, más se enojaba. La voz de Rain sosteniendo a Sky tratando que vuelva en sí ayuda a recuperar la conciencia de Pai de nuevo. Su cerebro no estaba funcionando, solo su cuerpo se enderezó en el lugar y empujó a Rain, abrazando a la persona que todavía estaba acostada inmóvil con los ojos abiertos mirando al techo, con sus labios apretados con fuerza y sus ojos temblando pero sin lágrimas. Pai, Sky, mírame, buen chico, mírame. Pai, llora si te duele, estoy aquí. Limpiaré las lágrimas de Sky. Solo llora. El gran hombre gritó con toda su fuerza, ordenando a la persona torturada que se liberara. Pero, Pai, te lo ruego, grita. Hazme saber cuánto has sufrido, Sky. Déjame ayudarte. Déjame. Resultó ser el propio Pai quien estaba llorando. Gotas de lágrimas claras corrían por sus mejillas hasta la punta de su barbilla, y luego goteaba sobre las mejillas manchadas de sangre de la otra persona. Gota a gota, caían sin ninguna señal de detenerse mientras la voz temblorosa de Pai rogaba y suplicaba tratando con todas las formas posibles de entrar en ese corazón y ser la persona en la que este chico confíe, dispuesto a soltar todo lo guardado. Pai, nunca le daré Sky a nadie. ¿Escuchaste eso? No. Unos ojos parpadearon lentamente y el que se negaba a responder, después de decirle que no se lo daría a nadie, pregunta en un tono corto: Sky, ¿por qué estás llorando, Pai? Pai, porque Sky no llora. Si Sky no puede llorar, lloraré por él. Si Sky sufre, yo también sufriré. Si Sky está herido, entonces estaremos heridos juntos. Deseo ser la persona que sufra por Sky. Incluso quiero soportar todo el dolor de este chico por mí mismo. Quiero tomar todo el sufrimiento, cualquier cosa que torture a Sky y que no pueda soportar. Se lo llevará todo para él solo. Eso hizo decir a Sky en voz baja: Sky, incluso si lloro hasta la muerte, nada mejorará. Eso hizo decir a Sky en voz baja: Sky, incluso si lloro hasta la muerte, nada mejorará. Pai, llora, créeme, todo estará bien. Estaré aquí mismo, a tu lado. Cuidaré de Sky yo mismo. Insistió con firmeza, con un rostro manchado de lágrimas, y sus globos oculares ardieron aún más cuando el chico en sus brazos se puso rojo y las lágrimas cayeron lentamente. Sky comenzó a llorar, su cuerpo temblaba y sus sollozos se hicieron más fuertes. Del sonido de un sollozo que se transformaba en llanto, las lágrimas que caían lentamente ahora caen como una presa colapsada, y el hombre que yacía inmóvil como si no le importara nada, levantó ambas manos para que Pai lo abrazara con fuerza.